cuando ya ha tenido 4 o 5 personas, o mejor dicho, mostrando un esquema que nos va a ayudar después a meternos en otras cosas, ¿no? Si me lo permiten, entonces, si hablamos de la opinión pública como fenómeno y hablamos de su formación, si que le va dando porque son varias cositas en esta misma lámina, tenemos que primero hay un asunto sobre que la opinión pública se va a formar, pues su opinión. Sobre ese asunto hay diferentes opiniones que empiezan a esas opiniones, que es un fenómeno individual, y eso después junto es lo que llamamos matriz de opinión, esa estructura que se forma con todas esas opiniones individuales. Tenemos una población social que otros países, Chile, Colombia, que cualquier otro país. Ese ambiente entonces forma un conjunto de opiniones. En esos son los comunicadores sociales, expertos, politólogos, sociólogos, la gente en general, empiezan a circundar una serie de opiniones, las criterio, y bueno, ya pasa a estar instalado en su mente. Esto entonces nos lleva a lo que es la matriz de opinión, que ya es un fenómeno colectivo. El conjunto de esa serie de opiniones estructuradas, esa estructura, entonces lo que llamamos la matriz de opinión, que empieza a generar presión. Empieza a generar presión en el ambiente, en la sociedad, en los factores políticos, en los distintos factores de la sociedad. Esa presión pues tiene un efecto y es lo que queremos medir. En todo lo que se ha hablado aquí o el tema que estamos tratando aquí, estamos hablando es de medir esa matriz de opinión, de conocer. Van a incidir, nos quedamos en la anterior, que al final van a incidir, una más atrás. Ok, al final van a incidir en esa población, en esas opiniones y en esas adhesiones. Es decir, esto no es estático, esto está constantemente moviendo un día después. Esto se está moviendo constantemente. Y vamos a poner algunos ejemplos de eso. Bien, como queremos conocer esa matriz de opinión, entonces, bueno, hay diferentes aproximaciones al conocimiento, a la medición. Básicamente la podemos dividir de una manera muy simple en cualitativo y cuantitativo. Los estudios cualitativos son estudios que exploran un fenómeno, simplemente lo exploran, ¿no? El cuantitativo intenta cuantificar ese fenómeno. Como estudios cualitativos tenemos estudios de caso, entrevistas en profundo, estudios de Delphi, grupos focales. Cada uno de estos son técnicas diferentes y cada técnica tiene su característica, y las características de esa técnica a nivel teórico es lo que define después el cómo puede ser analizada esa información, cuál es su uso, cuáles son sus alcances. En cuanto a lo cuantitativo, tenemos los estudios observacionales de investigación experimental e investigación por muestreo. También cada una de ellas son técnicas distintas, tienen sus características teóricas, y cada una de ellas sirve un propósito. Lo malo es, y que sucede muchas veces, es utilizar un tipo de técnica o estar en la presencia de unos datos que fueron producidos a través de algunas de estas técnicas y darles los atributos de otra técnica distinta. Eso ocurre con bastante frecuencia. Nosotros estamos hablando del caso de la investigación por muestreo. Todo lo que hemos venido hablando aquí, encuestas, lo que la gente entiende o lo que la gente conoce comúnmente como encuestas. En este tema de las encuestas, cuando se planifica una encuesta, o qué tipo de cosas están detrás de aquello, porque hay que pasearse. Definición de los objetivos, definición conceptual y operativa de las variables a medir, que ya han hablado bastante de eso,
Si yo voy a medir un fenómeno, yo primero tengo que conceptualizarlo, tengo que primero definirlo de manera conceptual, y ahí hay un problema grandísimo. Si le puedo poner un ejemplo rápido, por ejemplo, la pobreza. Dice, bueno, ¿qué es la pobreza? A nivel conceptual podemos reunir a cantidad de sociólogos y expertos en el tema y jamás en la vida se van a poner de acuerdo en una sola definición conceptual, ¿no? Hay diferentes maneras de ver el fenómeno y de querer interpretarlo, diferentes marcos teóricos. Sin embargo, después tienen que llegar y operacionalizarlo. Incluso si los ponemos de acuerdo a todos, por ejemplo, ¿qué es pobreza? Y todos nos ponemos de acuerdo con que son carencias de cosas necesarias para vivir dignamente. Dice, bueno, ok, estamos todos de acuerdo en eso, ahora vamos a operacionalizarlo. O sea, ahora vamos a ver a través de qué variables lo medimos. Ahí viene otro despelote más. Entonces, diferentes personas lo pueden medir con diferentes maneras o piensan que se le puede aproximar de diferentes formas. Cada una de las formas va a producir, por supuesto, resultados diferentes porque son aproximaciones. Lo que voy a medir va a tener 2 centímetros más que la realidad. Definición del diseño muestral, y este es un tema bastante importante. Porque es la columna vertebral de todo, por lo menos a nivel teórico. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno dice, el estudio son 200 entrevistas, o son 400 entrevistas, ¿cuál es más preciso? Con esos dos números yo no puedo decir cuál de los dos es más preciso. Depende en sí. Cierra una cantidad de cuestiones teóricas pero bastante complejas. Diferentes diseños muestrales, entonces un diseño muestral diferente, tengo que también agarrar y ver qué tamaño de muestra ante ese diseño muestral con el estudio. Preparación de personal y material de a nivel. Estamos hablando de su concepción, que es se ha hablado bastante y se ha hablado incluso de las cositas que van a ocurrir. ¿No? Revisión y captura de los datos. Todo el trabajo